Buenos días, vamos a compartir la palabra de este día. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, en virtud de la sangre de Jesucristo, tenemos la seguridad de poder entrar en el santuario, porque Él nos abrió un camino nuevo y viviente a través del velo, que es su propio cuerpo. Asimismo, en Cristo tenemos un sacerdote incomparable al frente de la casa de Dios. Acerquémonos pues con sinceridad de corazón, con una fe total, limpia, la conciencia de toda mancha y purificado el cuerpo por el agua saludable. Mantengámonos inconmovibles en la profesión de nuestra esperanza, porque Él que nos hizo las promesas es fiel a su palabra. Estimulémonos mutuamente con el ejemplo al ejercicio de la caridad y a las buenas obras. No abandonemos, como suelen hacerlo algunos, la costumbre de asistir a nuestras asambleas. Al contrario, animémonos los unos a los otros, tanto más cuanto que vemos que el día del Señor se acerca. Palabra de Dios. Busquemos a Dios nuestro Señor. Del Señor es la tierra y lo que ella tiene, el orbe, todo y los que en él habitan, pues Él lo edificó sobre los mares. Él fue quien lo asentó sobre los ríos. Busquemos a Dios nuestro Señor. ¿Quién subirá hasta el monte del Señor? ¿Quién podrá entrar en el recinto santo? El de corazón limpio y manos puras, y que no jura en falso. Busquemos a Dios nuestro Señor. Así ese obtendrá la bendición de Dios, y Dios su Salvador le hará justicia. Esta es la clase de hombres que te buscan, y viene ante ti Dios de Jacob. Busquemos a Dios nuestro Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: ¿acaso se enciende una vela para meterla debajo de una olla o debajo de la cama? No es para ponerla en el candelero, porque si algo está escondido, es para que se descubra, y si algo se ha ocultado, es para que salga a la luz. El que tenga oído para oír, que oiga. Siguió hablándoles y le dijo: pongan atención a lo que están oyendo. La misma medida que utilicen para tratar a los demás, esa misma se usará para tratarlo a ustedes, y con creces. Al que tiene se le dará, pero al que tiene poco, aún eso poco se le quitará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos en el Evangelio de este día a compartir una idea. Y vamos a compartir la última frase del Evangelio de hoy. Al que tiene se le dará, pero al que tiene poco, aún eso poco se le quitará. Si nosotros miramos estas palabras de Jesús, como Él la dice, como la dijo en ese momento y como se va a seguir diciendo, porque debemos tener presente que la palabra de Dios no se estanca en ninguna década, no se estanca en ningún siglo, sino la palabra de Dios siempre trasciende en el tiempo. La palabra de Dios nunca pasará de moda, porque es palabra de Dios. Y como es palabra de Dios, pues Dios, que es el eterno presente, la palabra de Dios, ese será siempre un eterno presente. Y estas palabras de Jesús, cuando nos dice: al que tiene se le dará, pero al que tiene poco, aún eso poco se le quitará. Y eso de repente uno puede decir: pero ¿por qué? Si al que tiene poco se le va a quitar lo poquito que tiene, y al que tiene mucho se le va a dar más, para así tener mucho más. ¿Y qué nos quiere decir Jesús con estas palabras? Que esto se da tanto en la parte material como también en la parte espiritual.
En la parte material, el que mucho tiene, sigue invirtiendo, sigue administrando y sigue ganando. Y como sigue invirtiendo, sigue administrando y sigue ganando, pues su dinero aumentará. El que tiene poco, lo poco que tiene lo gasta, nunca lo sabe administrar, mucho menos va a invertir. Por lo tanto, siempre tendrá poco y siempre tendrá menos en la parte material y así también en la parte espiritual. En la parte espiritual, cuando nosotros somos de aquellas personas que buscamos mucho a Dios, que tenemos un ambiente de oración, que tenemos un ambiente espiritual, tenga la seguridad que el Señor nos dará más. Esa persona va a ir creciendo cada día, va a ir creciendo en la fe, cada día le va a agarrar más gusto a su oración, cada día le va a dar y va a encontrar más sabor, más gusto, más paz, más felicidad, escudriñando la palabra de Dios, porque cuando uno da más en la parte espiritual, vamos a recibir mucho más y vamos a crecer en todos los ámbitos de la parte espiritual. Vamos a crecer en la fe, vamos a crecer en la caridad, vamos a crecer en la misericordia, porque a medida que yo doy más a Dios, a medida que yo me compenetro más en mi vida espiritual, a medida que yo voy más a esa búsqueda de Dios, Dios también se nos va a dar y nos llenará mucho más nuestra fe, nuestra esperanza. Y es ahí donde esa persona va a crecer en la fe y por eso esas palabras de Jesús, al que tiene se le dará más, al que tiene fe y busca la fe se le va a dar más fe. Pues bien, ahora el caso contrario, si volteamos la moneda, pues se va a cumplir lo que dice, aún eso poco se le quitará a aquel que casi no reza, aquel que no se preocupa por una vida espiritual, aquel que casi nunca va a misa el domingo, aquel que casi nunca lee la palabra de Dios. Esa persona, lo poco que tiene, lo va a ir perdiendo poco a poco. Llegará el momento que ya no va a misa el domingo, llegará el momento que ya no ora ni reza, llegará el momento que ya no va a hacer oración. Lo poquito que tenía lo va a perder y llegará el momento también que esa poquita fe que tenía también la va a perder. Porque cuando tenemos poco y no damos, tenga la seguridad que lo vamos a perder. Y eso es lo que nos quiere decir el Señor. Por eso veremos ahí afuera en la calle mucha gente que ya perdió la fe. Pero ¿por qué perdió la fe? Porque la dejaron perder. Porque lo poco que tenía no lo practicaba y poco a poco esa fe va decaída y cuando llega el momento que cayó esa fe totalmente en el pozo y ya no tiene fe y lo poquito que hacía lo deja de hacer porque el diablo se encargará de apagar esa luz que se apaga. Por eso esas palabras de Pedro cuando dice, mire que el demonio anda como un perro, anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Pues cuando nosotros dejamos que nuestra fe se vaya apagando, pues ahí estará el demonio soplando para que la poca luz que tenemos se nos apague y así de esa manera perdamos la fe. Pero si el caso es todo lo contrario, cuando nosotros nos esforzamos, nos preocupamos en tener un ambiente espiritual, en tener una vida de oración, en tener una vida sacramental, tenga la seguridad que el Señor nos dará más y vamos a ir creciendo más. Pues bien, para terminar esta reflexión nos tenemos que preguntar, ustedes y yo, hasta este día, ¿a dónde estoy? Estoy en aquello que doy poco, rezo poco, voy a misa poco, pues tenga la seguridad que ese poco que tenemos, un día el Señor nos lo quitará y lo vamos a perder. Pero si somos de aquellas personas que cada día nos preocupamos para llevar una vida sacramental, nos preocupamos por tener una vida de oración, nos preocupamos por tener esa vida ante la presencia de Dios, tenga la seguridad también que va a ir creciendo nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad. Vamos a finalizar en mano de María. Oración a la Virgen María.
Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta, cada día lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me dejes nunca. No permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdeme a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.